No llores, no llores, no te angusties más. Ya no llores más. Pues Dios a tu lado está. Tu lado Dios está. No llores, no llores, no te angusties más. Y cuando vengan pruebas, no llores, no llores. Cuando tus sueños y esperanzas no estén ya, oh no. Y cuando vengan problemas y tantas penas que no puedas más, solo mira al cielo, pues hay un Dios que está junto a ti. Ya no llores más, pues Dios a tu lado está. Tu lado Dios está. No llores, no llores, no te angusties más. Y cuando hay divisiones y tus amigos y amados te dejen y tú sufres tanto que ya no sabes lo que vas a hacer, oh no. Pero aún si te preguntas si hay alguien pensando en ti, yo te aseguro que hay un Dios que está junto a ti. Ya no llores más, pues Dios a tu lado está. Tu lado Dios está. No llores, no llores, no te angusties más. No llores ya, no llores más. Pues Dios a tu lado está. Siempre contigo. Tu lado Dios está. No llores, no te angusties más. No llores, no te angusties más. No llores, no te angusties más. Amén, gloria al Señor. Muy buenas noches, mis estimados hermanos, hermanas y amigos que nos están sintonizando en esta maravillosa noche. Aquí estamos una vez más para meditar juntos la palabra del Señor. En esta maravillosa noche estaremos concluyendo el tema de la santidad, tema muy interesante que nosotros pues debemos estudiar, ¿verdad? O meditar en la palabra de Dios. En esta maravillosa noche vamos a concluir con este tema que dice: la santidad es un requisito para ver a Dios. Nadie se le puede acercar, nadie lo podrá ver, sino sin santidad, dice la palabra. Entonces, eso vamos a meditar en esta maravillosa noche, mis estimados hermanos, hermanas y amigos que nos están sintonizando.
Una vez más, estamos aquí a través del ministerio siguiendo sus pisadas. Agradecemos a nuestros hermanos por darnos la oportunidad de compartir también juntos la palabra de Dios. Nuestro deseo es siempre que nuestro Dios sea pues glorificado a través de su palabra, que toda la honra y la gloria sea siempre para nuestro Dios. Vamos a ir a Dios, mis amados hermanos, en una oración para poder meditar su palabra. Amén. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos por tu amor y tu santa misericordia, Padre, por darnos la oportunidad una vez más de estar aquí presentes, Padre Celestial, para poder meditar tu palabra, Señor, para poder compartir tu palabra, Padre Celestial. Te damos gracias, Padre, por esta página, por los hermanos que dirigen esta página, Señor, por darnos también la vida y la oportunidad, Padre, de estar aquí. Sabemos, Padre, que todo se hace bajo tu voluntad. Sin ti nada podemos hacer, Señor. Así te pedimos, Padre, que tú seas alabado y glorificado a través de tu palabra, Señor, que bendiga a nuestros hermanos, hermanas y amigos, Padre, que nos van a estar sintonizando, Padre Celestial. También te rogamos, Padre, por aquellos que están pasando enfermedades, Padre, aquellos que tienen dolores, Padre Celestial, que tienen necesidades, Padre Celestial, tanto físicas, económicas, espirituales, Señor. Solamente usted conoce, Padre, y te rogamos por ellos, Padre Celestial, para que suplas de acuerdo a tu voluntad y conforme a la necesidad de cada uno, Señor. Gracias te damos, Padre, en el poderoso y glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, mis estimados hermanos y amigos, para acercarnos a Dios se necesita de santidad. La santidad es la obra de Dios. La santidad, mis estimados hermanos, es la obra de Dios. Por eso es interesante, pues, ¿verdad? Que Él obra, pues, en cada creyente. En cada creyente, sin Él es imposible. Por eso es importante que conozcamos a Dios. Solo Él puede transformar nuestras vidas. Por eso es importante que nosotros tengamos pues una relación, ¿verdad?, seria con Dios, que conozcamos a Dios, que busquemos pues conocer a Dios cada día más. En este caso estamos estudiando, ¿verdad?, los atributos de Dios que podemos conocer y que Él quiere que conozcamos porque Él quiere que seamos, dice la palabra, como Él. Entonces, si conocemos a Dios, es obvio que Él va a obrar pues en nosotros. Primeramente, necesitamos venir a Jesús, ¿verdad? Si no tenemos a Jesús en nuestro corazón, en nuestra vida, si no hemos creído en Él, es imposible pues que alguien pueda ser santo. Entonces, por eso es que Jesús es el Salvador mío y el Salvador de todos los creyentes, porque es a través de Él como Dios obra pues para nuestra santidad. Amén. Amén, gloria al Señor. Entonces, mis estimados hermanos, la santidad es una obra, pues, de Dios. Es la obra de Dios que Él hace en cada creyente y por lo tanto, entre más lo conocemos, pues, obvio que más nos vamos a parecer a Él. Jesús es el Salvador de todos y solamente por medio de Él nosotros podemos acercarnos a Dios. La santidad del creyente es obra de Dios y lo podemos ver aquí en el libro de los Hechos, su capítulo 10, su verso 15 al 16, dice la palabra del Señor de esta manera. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Amén. Aquí vemos, mis estimados hermanos, que la visión que tuvo el apóstol Pedro, dice la palabra del Señor que él escuchó una voz que se repitió 3 veces. Y esta voz decía, lo que Dios limpió, no le llames tú común, no le llames tú cualquiera, no lo llames tú, ¿verdad? Inmundo. Pero no se refería pues a los animales, sino entendemos que después dice la palabra que se refería a Dios. Si seguimos leyendo pues a Cornelio, ¿verdad? Si seguimos leyendo pues los versículos siguientes, se refería a Cornelio. Entonces, todos necesitamos a Jesús. Cornelio dice la palabra que era un hombre piadoso, fíjense, temeroso, era un hombre íntegro.
Pero necesitaba a Jesús, porque sin Él no podemos, hermanos, acercarnos a Dios, porque Dios es santo y por lo tanto nosotros necesitamos de la santidad para poder acercarnos a Él. Entonces, como nosotros no podemos acercarnos a Él, Él se acerca a nosotros, Él nos da a su Hijo y nosotros tenemos que acercarnos a Él ahora a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces hay que entender pues que no es una obra humana, ¿verdad? No es una obra humana, porque usted no lo puede hacer. Pues lo que tenemos que entender es que no lo podemos hacer por nosotros mismos. No lo podemos hacer por nosotros mismos. Imagínense, si no conocemos a Dios, no podemos hacer pues lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Necesitamos conocerle a Él. Y parte de eso es conocer pues que Él es santo. Y sobre todo, escuchar la voz de Dios, que Él dice, sean santos porque yo soy santo. Entonces, eso es a través de tener pues un conocimiento, ¿verdad?, de Dios por medio del Señor Jesucristo. Entonces, no es obra humana. ¿Por qué no es obra humana? Número uno, dice la palabra del Señor allá en Isaías, su capítulo 59 y su verso 2. Aquí hablando Isaías pues con la nación de Israel, ¿verdad? Pero esto no solamente en aquel entonces pues se aplicaba a Israel, pero en el tiempo actual todos los hombres, hermanos, no podemos acercarnos por nosotros mismos, pues por nuestras propias fuerzas a Dios. Dice la palabra ahí en Isaías capítulo 59 y su verso 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Dice la palabra que había pues una barrera, una división que separaba a Dios de la nación de Israel. Y el problema era el pecado. El pecado. Entonces, el pecado es lo que separa pues al hombre de Dios. Nuestros pecados hacen una barrera entre Dios y nosotros. No podemos acercarnos a Dios por nosotros mismos. Necesitamos del Salvador. Necesitamos de Jesús. Y necesitamos pues conocer al Señor Jesucristo, conocer a Dios. El número 2, nuestros pecados hacen que Él no quiera oírnos. Fíjense, Él no va a querer oírnos por nuestros pecados. Él no escuchaba a la nación de Israel. El número 3, nuestros pecados hacen que Él no quiera vernos, porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces la santidad es un requisito para ver al Señor. Ahí dice la palabra que Dios no quería pues ver a su pueblo. Y la razón era que ellos estaban pues en pecado. Entonces, si no hay santidad, no podemos ver a Dios. Y Dios pues es el que obra a través de cada creyente. Número 4, ningún ser humano llena los requisitos de Dios por sí mismo. Pues no podemos decir pues que es por nosotros mismos, no, sino que es la obra de Dios en nosotros. Por ejemplo, ahí en Ezequiel, capítulo 22 y su verso 30, dice la palabra de Dios, y también está hablando con la misma nación de Israel, pero que ahora ya no estaba en su tierra, sino ya estaba en el exilio. Y ahí claramente Dios le dice al profeta Ezequiel cuál fue el problema, ¿verdad? Porque ellos fueron al exilio. Dice la palabra aquí en el capítulo 22 y su verso 30. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no la hallé. Fíjense. Buscó, dice la palabra, dentro del pueblo, dentro de la nación de Israel, un hombre que hiciera vallado, que se pusiera de intermedio para que Dios no destruyera la tierra de Israel. Y dice la palabra que no lo encontró. Pero si nosotros analizamos pues el contexto, no había hombres piadosos, justos, íntegros, de buenas obras. ¿Qué tal si meditamos pues la vida del profeta Jeremías?
porque Jeremías estuvo pues en ese tiempo, antes del cautiverio. Y dice la palabra que Dios buscó para que ellos no fueran al cautiverio, pero no encontró ni uno solo. Entonces, está hablando también en el mismo tiempo el profeta Ezequiel. Quiere decir que él tampoco pues calificó. Estos no eran hombres cualquiera, eran hombres que adoraban a Dios, que buscaban la presencia de Dios. Pero dice la palabra que nadie llenaba los requisitos que Dios estaba buscando. Entonces, Dios busca los requisitos en el hombre y parte de ese requisito es la santidad. Si no hay santidad, no se puede ver a Dios. Y es por eso que necesitamos pues de Cristo Jesús. La buena noticia es que Dios es el que obra en la santidad. Es la obra de Dios. Esa es la buena noticia. Porque si tuviéramos que hacerlo por nosotros mismos, entonces fuera imposible. Y la manera de concluir pues este tema es que para nadie es imposible, todo es posible. Primeramente tenemos que creer pues en Jesús, tenemos que conocer a Dios, tener pues ese claro pues ese llamamiento y perseverar pues en esa promesa, ¿verdad? En ese llamado, y ese llamado es para que nosotros pues busquemos la presencia de Dios, conozcamos a Dios y vivamos como Dios quiere. Entonces, es un proceso, eso no es imposible, porque como dice la palabra, no depende del que quiere, sino de Él, pues de Dios que obra. Es Dios el que obra en la vida de cada uno de nosotros. Simplemente nosotros tenemos que estar dispuestos pues a seguir, ¿verdad? Lo que Dios quiere. Por ejemplo, ahí en Efesios capítulo 2, verso 8, dice pues que la salvación es por gracia, es por fe. Y luego dice la palabra del Señor que para que andemos, dice la palabra, en buenas obras, fíjense, en buenas obras que Él ha preparado, dice, de antemano. Y esas obras, pues, es parte de nuestra vida, pues, nuestra conducta, nuestra forma de vivir. Entonces, mis hermanos, eso, la buena noticia, primeramente, es que ya creímos en Jesús, ¿verdad? Esa es la buena noticia. Ya fuimos limpios por el Señor Jesucristo. Y este es un tema más profundo, pues, ¿verdad? Pero vamos a cerrar este tema aquí de la santidad y con esa esperanza, pues, ¿verdad? Hay que tener eso en mente, que nosotros, ¿verdad? Dependemos de Cristo Jesús. Él es nuestro representante, Él es nuestro capitán, Él es nuestro jefe. Por Él es que nosotros estamos ante la presencia de Dios y su sacrificio es santo, ¿verdad? Es grandioso, tiene la capacidad de pagar nuestros pecados, de limpiarnos de nuestros pecados. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Conocer a Dios. Y entre más conocemos a Dios, más vamos a querer, pues, hacer lo que Dios espera de cada uno de nosotros. No nos vamos a quedar, pues, solamente con creer, sino debemos buscar de Dios, pues, todos los días. Y eso es a través de la palabra. Y también la Biblia enseña que es a través, pues, de tener una relación íntima con Él, o sea, la oración y herramientas como esas para que podamos, pues, ¿verdad?, comprender el llamamiento que Dios nos ha hecho como pueblo, pues, de Dios, ¿verdad? Entonces, no hay uno, pues, que pueda servir de vallado ante Dios, no hay uno que se ponga como intermedio entre Dios y nosotros, no hay uno que interceda por la humanidad pecadora, así entre los hombres no lo hay. Entonces, todos los hombres, hay que tener claro que todos los hombres, ¿verdad? Hasta el más justo que exista, pues, en esta tierra, necesita de Jesús. Por eso hay que confiar en Jesús. La misma palabra dice ahí en Juan capítulo 17, verso 3. Es un texto también muy importante que tiene este tema de la santidad. Dice que ahí dice en Juan capítulo 17 y su verso 3. Lo voy a leer porque es un texto muy interesante. Dice la palabra. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo al que has enviado. Esa es la vida eterna. Ese es el llamado. Eso es lo que nosotros debemos entender. Primeramente hay que conocer a Dios. Y Dios se presenta como un Dios santo. Aquí claramente está hablando con su pueblo Israel y dice, no hay ni siquiera uno entre ustedes, ¿verdad? No hay ni siquiera uno. Yo busqué y no encontré. Vuestro pecado ha hecho barrera entre mí y vosotros, por lo tanto la tierra va a ser destruida. Y lo mismo dice en Ezequiel.
No hay quien pudo evitar que yo destruyera la tierra. Y dice la palabra del Señor que esta tierra, pues, donde habitamos, será transformada. Es más, anhela la transformación, dice la palabra del Señor, con la esperanza que tienen, pues, los hijos de Dios. Fíjense, ahora porque ya hay, pues, un pueblo santo, ya hay personas que han creído en Jesús, que ven a Jesús como su Salvador, que se empeñan en conocer a Dios y que se empeñan en conocer a Jesús. Y conocer a Jesús es conocer, pues, su forma de vida, cómo vivió Jesús, ¿verdad? ¿Qué fue lo que él hizo? Seguir el ejemplo de Jesús en una forma de vida. Eso es lo que más, lo más cerca, pues, que podemos conocer a Jesús, y eso está relatado a través de su palabra. Entonces, ese es el requisito. Hay que conocer a Dios y hay que conocer a Jesús, porque Dios es el que obra en nosotros para que podamos llevar, pues, la vida que Dios quiere que nosotros llevamos, o corresponder, pues, al llamamiento que Dios nos ha hecho. Entonces, la santidad del creyente es obra de Dios. Por lo tanto, el creyente debe empeñarse, número uno, en conocer a Dios, y número uno, en conocer a Jesucristo, a su Salvador. ¿Entiendes? Jesucristo es el Salvador. Jesucristo es el ungido, es el Mesías, es el que vino a esta tierra. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Entonces, nuestro enfoque tiene que estar siempre en Jesús para todo. Y a través de eso vamos, pues, a corresponder, pues, ¿verdad?, lo que Dios espera a cada uno de nosotros. Entonces, la santidad es un requisito. Ahora dice la palabra en Mateo capítulo 5 y su verso 8. Amén. Dice la palabra del Señor de esta manera en Mateo capítulo 5 y su verso 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán. Dice la palabra, porque ellos verán a Dios. Fíjese. Entonces, mis estimados hermanos, que dice la palabra, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Quiénes van a ver a Dios? Los de limpio corazón. Es un requisito para ver a Dios. El número 2, dice la palabra, los que no nieguen la santidad, los que niegan la santidad no verán a Dios. Los que nieguen la santidad no verán a Dios, dice la palabra en Hebreos capítulo 12 y su verso 14. Vamos a leer esta palabra aquí en Hebreos capítulo 12 y su verso 14. Dice la palabra del Señor: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguid. Es algo, hermanos, que debe ser, pues, como decía, ¿verdad?, nuestra forma de vida, nuestra perseverancia. Eso de eso se trata. Por eso dice seguid. No dice, pues, que ya lo logramos. Por eso el apóstol Pablo, él claramente dice ahí en su carta a los Filipenses, capítulo 3, verso 10 en adelante. No es que ya lo he alcanzado, sino que prosigo a la meta. Pablo no se sentía, pues, que ya había terminado, pues, su carrera, sino que él seguía, dice la palabra. Y Pablo no era una persona cualquiera. Pablo era un apóstol que ya estaba grande, es más, estaba a punto de terminar su carrera, de morir. Ya era una persona grande. Sin embargo, él seguía, pues, esforzándose. ¿Por qué razón? Porque es una forma de vida continua. No nos vamos a quedar, pues, solamente, ¿verdad?, cuando a veces nos quedamos solamente con el bautismo, nos quedamos solamente con las prácticas, pues, litúrgicas, y eso es todo. Pero Dios busca, mis estimados hermanos, que nosotros le busquemos, pues, ¿verdad?, todos los días que tengamos, pues, que Él sea, pues, ¿verdad?, fundamental en nuestra vida. Eso es lo que la palabra de Dios dice ahí. En Hebreos capítulo 12, verso 14, en el contexto, entendemos que los hermanos judíos querían abandonar la fe en Jesús. Imagínense, ellos querían regresar a los ritos de la ley, a las liturgias, por la persecución. No era una vida fácil. A veces la vida del creyente no es fácil. A veces hay problemas, hay persecuciones, hay dificultades. Y en ese momento, hermanos, en ese momento de problemas, de dificultades, de desórdenes psicológicos, tantas cosas que pueden ser fundamental para que nosotros nos apartemos de Dios. En vez de apartarnos de Dios, tenemos que tener claro que debemos acercarnos más a Dios, porque
Si nos alejamos de Dios, imagínense, las cosas van a empeorar. La palabra de Dios dice, sin santidad nadie verá al Señor. Si no es Jesús parte de nuestra vida, si el mandamiento es que conozcamos a Jesús, pero si dejamos a Jesús, ¿cómo es posible que nosotros vamos a alcanzar pues la santidad? Dice la palabra, sin la santidad nadie verá al Señor. Y solamente por medio de Jesús ellos podían alcanzar la santidad. Solamente es por medio de Jesús. No es por ningún otro medio, ni siquiera por la ley. Fíjense, y es que la ley, dice la palabra, es santa, es buena, es justa, pero no es por medio de la ley, por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El número 3, la santidad es imposible. Fíjense, es imposible sin Jesús. Por eso no podemos querer lograrlo pues, por nosotros mismos, ¿verdad? Hay personas que quieren lograr, que tienen vicios, ¿verdad? Y quieren lograr, pues hay personas que beben mucho alcohol y quieren dejar el alcohol. No se puede. No se puede porque es que pues, usted puede ir a un centro de rehabilitación y todo eso, pero no se puede. Después vuelven a caer otra vez. Lo mismo es con nuestras conductas. A veces tenemos conductas que no van adecuadas pues, a la voluntad de Dios. Pero nosotros no lo vamos a poder lograr por nosotros mismos. A veces queremos lograrlo por nosotros mismos. Y no, hay que pedirle a Jesús, hay que ponernos en la mano de Jesús, hay que conocer a Jesús y hay que tener una relación pues, íntima con Jesús. Dice la palabra ahí en Juan capítulo 15 y su verso 5. Papito, you need to go ask your mommy, like I said. Dice la palabra del Señor aquí en el capítulo 15, de su verso 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Van a disculpar, hermano. Amén. Aquí mi niño estaba llorando. Dice la palabra en Juan capítulo 15 y su verso 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Este lleva mucho fruto. Separados de él nada podemos hacer. Entonces a veces nosotros, bueno, yo me echo en cuenta porque eso es la realidad. A veces nosotros caemos pues en un mecanismo, ¿verdad? Donde solamente vemos a Jesús los domingos, los miércoles, por las tardes, 2 horas, ¿verdad? 1 hora, yo qué sé. Pero Jesús dice que tenemos que permanecer en Él. Permanecer en Él es permanecer creyendo que Él es nuestro Salvador. Nuestra fe puesta en Jesús, buscando pues de Él siempre. Porque separados de Él, dice la palabra, nada vamos a poder hacer. Entonces, cualquier pues, conducta, ¿verdad? Dificultad que tengamos en nuestra vida espiritual, todo lo puedo en Cristo, dice el apóstol Pablo. Y eso es parte de la fe de nosotros, ¿verdad? Si creemos en Jesús, si vemos a Jesús, pues si ponemos nuestra mirada en Jesús, ¿verdad? A veces ponemos nuestra mirada en las cosas materiales. Claramente dice allá en Colosenses capítulo 3, verso 1 en adelante, si pues habéis muerto, dice, con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, dice, pero cuando, eso es continuo, es continuo. Pero cuando perdemos, hermanos, el enfoque, como lo estaban perdiendo los hermanos de la diáspora allá en la carta de los Hebreos, cuando perdemos el enfoque de Jesús, y ahí es, hermanos, donde pues entran pues muchas dificultades, muchas cosas que no van de acuerdo pues, ¿verdad?, a la voluntad de Dios. Entonces todo se puede. Para Jesús no hay nada imposible. Todo se puede si nosotros pues creemos en Jesús y buscamos pues tener una vida nueva en Jesús, ¿verdad? Una vida de acuerdo a la voluntad de Dios en Jesús. Número 4. Si entendiéramos lo valioso que es la santidad, todos nos rendiríamos a Él. Todos nos rendiríamos a Jesús, mis estimados hermanos. Los hermanos de la diáspora, si hubieran entendido pues lo que era la santidad, lo valioso que es la santidad, ellos no tenían pues que estar viendo otros caminos. Porque es que la santidad, ¿por qué es valiosa la santidad? Porque dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Ese es el precio de la santidad. A veces buscamos, como digo, dijo un hermano, el hermano Ignacio Bárcenas, a veces buscamos a Dios para pedirle dinero, para pedirle cosas materiales, para pedir que supla nuestras necesidades materiales.
Y es bueno, eso no es malo porque Él es nuestro Dios y ante Él podemos desahogarnos, echar toda nuestra ansiedad, pero debemos también acordarnos, hermanos, de pedirle ayuda, de que Él pues nos ayude a cambiar nuestro carácter, nuestras formas de vida, nuestras conductas inadecuadas que nosotros mismos sabemos, porque nadie más dice que conoce al hombre, sino el espíritu del hombre, porque es el que vive en él. Usted mismo se conoce, yo me conozco, cada quien debe conocerse. Y cada quien pues debe pedirle a Dios que le ayude a dejar cosas que él o ella considera, ¿verdad?, que no va de acuerdo a la voluntad de Dios. No simplemente, tal vez eso no se predica mucho, pues, ¿verdad?, en las iglesias, pero nosotros debemos tener claro eso. Hay conductas que yo no puedo dejar, voy a pedirle al Señor que me ayude a dejarlo, ¿verdad? Entonces, porque la santidad de mis hermanos es valiosa no solamente en una forma de vida, porque, por ejemplo, este tema lo agarré, pues, ¿verdad?, porque yo estaba meditando, estoy meditando la primera carta del apóstol Pedro. Pero estos hermanos, ¿verdad?, los hermanos de Asia Menor, de la diáspora, de los judíos, gentiles, estaban ya en una persecución del imperio romano. O sea, por Nerón, que fue la persecución más grande y terrible que tuvo pues la iglesia. Y el apóstol Pedro los empieza pues a llenar de herramientas, y parte de esa herramienta es la santidad. ¿Por qué la santidad? Porque es que la santidad es una forma de vida que tiene un valor, hermanos, para poder vencer cualquier clase de dificultad. Pero cuando no hay santidad en nuestras vidas, somos vulnerables y pues el enemigo aprovecha, hermanos, y se mete, y cuando el enemigo se mete, puede alejarnos de Dios, como lo estaba haciendo con los hermanos de la diáspora, a quien le escribe el escritor de Hebreos. Entonces, si supiéramos pues lo valioso que es la santidad, creo que pediríamos y buscaríamos a Dios todos los días por su santidad. Nos rendiríamos pues prácticamente a Él. Inciso C. Solamente Jesús llena los requisitos. Los requisitos son altos. Los requisitos de Dios son altos. Y solamente Jesús lo puede llenar. Por eso claramente dice ahí el Evangelio de Juan capítulo 17, verso 3. Esta es la vida eterna. De ahí consiste. Que te conozcan a ti, conocer a Dios, pero también al Señor Jesucristo. ¿Por qué hay que conocer a Jesús? Porque solamente Él satisface a Dios. Solamente Él llena los requisitos de la santidad. Y Dios provee la santidad ahora por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso hay que conocer a Dios. Dios es santo. Y luego a Jesucristo, mi Salvador, porque es por medio de Él como Dios obra en nosotros. Entonces, número uno, Él se puso como intermedio entre Dios y los hombres. No hay otro intermedio que se pueda poner, que pueda ser vallado, como dice Ezequiel, que puede hacer barrera, que puede evitar, pues, ¿verdad?, que Dios se olvide de la humanidad, que Dios se aleje de la humanidad, que pueda evitar que la humanidad sea destruida por el pecado, ¿verdad? No hay otro, es solamente el Señor Jesucristo. Dice ahí en 1 Timoteo capítulo 2 y su verso 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Fíjense. Ese fue el problema. No había uno en la nación de Israel. Dios buscó y no había uno. Pero ahora dice la palabra, vino por la nación de Israel y vino por todo el mundo. Jesús ahora es el intermedio, es el que se pone, ¿verdad?, entre Dios y nosotros. Y es por eso que nosotros podemos, pues, llenar ahora los requisitos de Dios, no por nosotros mismos, sino por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es la buena noticia. Y creo que por eso todos debemos, pues, estar contentos, alegres, ¿verdad? Y debemos buscar más, pues, con gratitud a Dios en una forma de vida, porque a través de Jesús Dios ha provisto, pues, para nosotros, nos ha dado, pues, ¿verdad?, lo que es la santidad. Entonces, es solamente por medio del Señor Jesús. Número 2, Él nos limpia de nuestros pecados, dice la palabra del Señor. Fíjense qué maravilloso, porque de eso se trata. Por eso hay que permanecer en Jesús.
Por eso dice la palabra, lejos de mí nada podéis hacer, sin santidad nadie verá al Señor. Si nos alejamos de Jesús, prácticamente no somos nada. Pero ahí en 1 Juan 1, verso 8, dice la palabra, si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Qué lamentable, ¿verdad? Qué lamentable porque a veces nos gusta, ¿verdad? Y es verdad, juzgar a otros hermanos, ¿verdad? Ver cómo viven otros hermanos, ver cómo es la conducta de otros hermanos. Pero, y nosotros a veces nos sentimos, ¿verdad? Buenos, perfectos, pero el apóstol Pablo, mis estimados hermanos, ya ya era una persona ya grande, ya estaba a punto de terminar su carrera cuando escribe la carta a los Filipos. Y dice la palabra del Señor que él decía que no lo había logrado. Él seguía, él reconocía que había cosas en él todavía que quería lograr en su vida. Fíjense. Entonces, no debemos engañarnos, porque si nos engañamos, ¿verdad? No vamos a detectar las conductas inadecuadas, ¿verdad? La vida inadecuada que nosotros tenemos. Si nos creemos, pues, ¿verdad? Que no tenemos pecado. Si el único que no pecó fue el Señor Jesucristo. Entonces nosotros siempre tenemos algo que cambiar todos los días y ese es el camino que debemos llevar. Entonces dice la palabra del Señor, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, porque ya Dios claramente, y la verdad es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que no encontró un solo hombre justo. No lo hay. Ahí mismo en la carta de Romanos capítulo 3, versos 8 y 9 también dice, no hay un justo ni siquiera uno, dice la palabra del Señor. Fíjense. Entonces hay que reconocer eso, hay que reconocer primeramente que somos pecadores. Y es que Dios quiere que nosotros reconozcamos que somos pecadores. Reconozcamos, pues, ¿verdad?, nuestros errores. Pero reconocer nuestros errores significa, pues, cambiar nuestra forma de vivir. Es lo que Dios está buscando. Que nosotros cambiemos nuestra forma de vivir, las conductas que no edifican a nuestra vida y que, por supuesto, no edifican a los demás. Entonces, dice la palabra del Señor, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No dice de una, de dos, de tres, de cuatro, de cinco, de seis. No, si nosotros reconocemos y le buscamos a Él, dice la palabra del Señor. Entonces dice la palabra, Él es fiel, Él es justo, Él va a perdonar nuestros pecados, Él va a cambiar nuestra vida. Por eso es que es la obra de Dios, por eso es que no lo podemos hacer por nosotros mismos, por eso es que necesitamos que Él obre en cada uno de nosotros. Entonces solamente Jesús llena los requisitos y es por medio de Él como nosotros podemos, pues, alcanzar, ¿verdad?, el perdón de Dios y alcanzar la vida que Dios quiere que nosotros alcancemos y disfrutemos, pues, aquí en la tierra, porque la santidad de Dios es una bendición si nosotros lo llegamos a vivir y a experimentar, pues. Dice la palabra, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros, ¿sí? ¿Cuántas personas, cuántos hermanos dirán eso, pues, todos los días, ¿verdad? ¿Y qué dice la palabra? Si decimos eso, dice la palabra de Dios no está en nosotros. Hacemos a Dios mentiroso, dice la palabra, y su palabra no está en nosotros. Porque entonces, ¿para qué fuimos llamados, pues? Si fuimos llamados para buscar una vida de santidad, y eso es continuo. Hay que continuar. No termina. Sube de niveles, sí. Claro, hay niveles. Hay unos que van más avanzados que otros y otros que van más atrasados, pero esa debe ser la lucha, ¿verdad? De eso se trata, pues, perseverar. Entonces, perseverar no es simplemente, pues, como pensamos, ¿verdad?, cantar. No es simplemente orar. No es simplemente estudiar la palabra. No es simplemente, pues, no. Perseverar incluye, pues, una forma de vida, que es lo que Dios está buscando en cada persona. Entonces, dice la palabra del Señor ahora aquí en punto número 3, en 1 Juan capítulo 3, verso 2, el mundo alcanza el perdón de Dios. Fíjense. El mundo alcanza el perdón de Dios por medio de nuestro Señor
Jesucristo. Dice la palabra en el capítulo 2, verso 1 de Juan, 1 Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. O sea, ¿para qué se escribió? Dice la palabra, para que no pequéis. Entonces podemos pues buscar a Dios a través de su palabra, ¿verdad? Y su palabra nos va a exhortar, pues nos va a mostrar, ¿verdad? Lo que nosotros debemos evitar. Dice la palabra, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Qué maravilloso. ¿Fíjense? Dice la palabra, el esfuerzo, ¿verdad? El esfuerzo del creyente debe ser cambiar su conducta, dice, para que no pequéis. Esa debe ser la perseverancia, pues. Y luego dice, pero si pecan, ¿verdad? Él sabe que nosotros vamos a cometer errores, pero no vamos a dejar, pues, ¿verdad?, que esos errores ganen ventaja en nosotros. Sino dice la palabra del Señor que tenemos abogado. Qué buena noticia es, pues, tener a Jesús. Y por eso hay que entender que Él es el Salvador, que Él es el que limpia nuestros pecados, que Él es el que perdona nuestros pecados, que es por medio de Él. Dice la palabra, y Él es la propiciación por nuestros pecados. ¿Qué quiere decir propiciación? Quiere decir que Él limpia nuestros pecados. Él nos purifica, Él nos santifica. Y luego dice, no solamente a nosotros, dice la palabra del Señor, fíjense. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Hay algunos que dicen, pues, que solamente los que ya creyeron, no. Solamente los que están predestinados o elegidos, no. Dije la palabra para los de todo el mundo. Por eso esa es la buena noticia, que en Dios encontramos perdón de pecados por medio de Cristo Jesús. Y por eso predica la palabra también. Porque el mundo tiene que reconocer, pues, ¿verdad?, que necesita de la santidad de Dios, y esto es solamente posible a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, solamente Jesús llena los requisitos, y por lo tanto la santidad es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Limpia nuestra conciencia. Hebreos capítulo 9, verso 14. Es que la conciencia del hombre, hermanos, dice la palabra, tiene que estar limpia. Y dice la palabra en Hebreos capítulo 9, verso 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha, a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Esa es la buena noticia. Dice la palabra que Jesús se ofreció a Dios sin mancha, dice la palabra. Él es el que llena todos los requisitos. Por lo tanto, dice la palabra, que su sangre limpia vuestra conciencia de obras muertas. Y es por eso que podemos servir a Dios. Podemos acercarnos a Dios por la sangre de Cristo Jesús. Porque nuestra conciencia está limpia por medio del Señor Jesucristo. Entonces, es la obra de Dios, hermanos, la santidad. Número 5, Él se encarga que el creyente no se extravíe. Isaías capítulo 35, verso 8. Esto es maravilloso también. Por eso es que es la obra de Dios, y nosotros lo que tenemos que hacer es conocer a Dios, como dice la palabra, ¿verdad? Saber quién es nuestro Dios, ¿verdad? Y sobre todo, conocer a nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra en Isaías capítulo 35 y su verso 8. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviese en este camino
por torpe que sea, no se extraviará. Ese es el requisito. Por eso hay que creer en Jesús, hay que confiar en Jesús, hay que reconocer que nosotros somos limpios, santos por Él, no por nosotros mismos, por Él. Entonces, si nosotros conocemos a Jesús, dice la palabra del Señor ahí, que este camino por donde andamos se llama camino de santidad y en ese camino, dice la palabra, no entrará nada inmundo y Él mismo estará con ellos, dice la palabra del Señor. ¿Está Jesús con nosotros? Claro que está Jesús con nosotros. Y dice la palabra, el que anduviera en ese camino, por torpe que sea, no se extraviará. No, pues, ¿cómo? Si es que dependemos pues de Jesús, ¿cómo nos vamos a extraviar si nuestra meta pues ver a Jesús como nuestro Salvador? Eso hay que tenerlo claro. Si usted tiene claro eso todos los días, eso no va a dejar pues que usted se separa, que usted se extravíe, porque usted sabe que tiene pues un Salvador, ¿verdad? Usted sabe que tiene un abogado, usted sabe que es por medio de él como se acerca al Padre, usted sabe que él lo puede comprender, usted sabe que todo lo que usted quiere lograr, lo va a lograr en el nombre de Jesús. Aquí hablando pues en una forma de vida, ¿verdad? Tiene conductas que no puede dejar, es posible en el nombre de Jesús. Ahí mismo la palabra dice, el más torpe que fuera, dice, no se va a extraviar. Porque es que si conocemos a Jesús, Él es el camino. Y una vez conociendo a Jesús, no nos vamos a extraviar. Entonces, Él se encarga que el creyente no se extravíe. Lo mismo dice también en el Evangelio de Juan, capítulo 10, donde Él se presenta como el buen pastor. Dice la palabra que Él es el que guía a sus ovejas. Y nosotros somos las ovejas del Señor. Entonces hay que dejarse pues guiar por Él. Hay que verlo a Él como el camino. Hay que verlo a Él como el guía, ¿verdad? Y no querer hacer las cosas pues como nosotros pensamos, sino como Él dice. Entonces, número 6, dice la palabra, Él disciplina al creyente. Ahora, es bien interesante porque si nosotros confiamos en Dios, si nosotros creemos en Él, si nosotros pedimos pues que Él nos ayude pues a cambiar nuestra forma de vida, dice la palabra que Él nos disciplina. En Hebreos capítulo 12 y su verso 10, dice la palabra del Señor de esta manera. Aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. En verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da frutos apacibles de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Gloria a Dios. Por eso, hermanos, hay que reconocer nuestros pecados, nuestros errores, las conductas que no nos edifican. Y a veces pasan cosas desagradables, tristes en la vida de los creyentes. Pero hay que seguir confiando en Dios, no hay que quedarse, hay que seguir creyendo en Dios. Porque dice la palabra del Señor que Dios al que ama disciplina y ninguna disciplina al parecer, dice, parece bonito. No dice la palabra causa tristeza. A veces pasamos cosas duras, pero a veces las tenemos que pasar, porque si no las pasamos, no vamos a cambiar. Y nosotros dice la palabra que somos como el barro en las manos de ¿quién? Del alfarero. Él nos da forma y Él nos da forma a como Él quiere y a como Él ve necesario, ¿verdad? Entonces hay que tener, y si conocemos a Dios, ¿verdad? Y si conocemos a Jesús, vamos a tener claro que cuando vienen pues cosas desagradables, que nosotros sabemos, ¿verdad? Que es por nuestra conducta, hay que reconocer ese pecado y hay que confiar en Dios. Dice la palabra que Él, pues, disciplina al quien ama, dice la palabra del Señor. ¿Y para qué? Dice la palabra, para que participe de su santidad. Ya después va a cambiar pues su forma de vivir y va a dar fruto de justicia, es la palabra, porque es ejercitado en ella. Qué maravilloso. Y es por eso que Él es el Salvador, Él llena los requisitos y Él se encarga pues de hacer esa obra en cada creyente. Pero el creyente entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que conocer a Jesús. Hay que conocer a Jesús. Ese es el requisito, mis estimados hermanos.
En Salmos, vamos a leer Salmos, capítulo 51, verso 10, y vamos a terminar. Salmos, capítulo 51 y su verso 10, dice la palabra de esta manera. Dice la palabra del Señor. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ese es el anhelo, el deseo del salmista David. Y él sabe que Dios lo puede hacer. ¿Creen ustedes que Dios lo puede hacer en nuestra vida o no? Yo creo que sí. Si confiamos en Él, pues. Si buscamos y lo buscamos y ponemos las cosas en sus manos. Las cosas, las batallas, las luchas que para nosotros son difíciles. Claro, si reconocemos que somos pecadores. Si reconocemos que tenemos luchas. Si reconocemos que tenemos conductas que cambiar. Hay que ponerlas en las manos de Jesús. Y dice la palabra del Señor que Él puede. El salmista David creía eso. Y yo creo que nosotros debemos también orar de esa manera. Dice la palabra en el Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Reconociendo pues que Él por sí mismo no puede, pero si lo busca a través de Dios, Él lo va a hacer. Él va a cambiar, hermanos. Es el único que puede cambiar nuestra vida. Así que cualquier problema pues que haya en nuestra vida, ¿verdad? Todo es parte de la santidad, ¿verdad? Todo parte de la santidad. Si no hay pues santidad en nuestras vidas, va a haber problemas, va a haber dificultades desagradables, por supuesto, y no quiere decir que no tiene solución, ¿verdad? Sino el problema está que nosotros tenemos que acercarnos a Dios, como lo vemos aquí en el Salmos 51:10. Tenemos que pedir a Dios que cambie nuestras conductas, ¿verdad? Que nos ayude pues a tener dominio propio. Y dice la palabra que para Él no hay nada imposible. Si se lo pedimos de todo corazón, Él va a orar. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Pues reconocer como el salmista David, reconocer qué cosas hay que cambiar, porque Dios quiere que vivamos pues una vida, una conducta de acuerdo a su voluntad y por supuesto nos habla pues de la santidad. Entonces, esa es la conclusión, que es obra de Dios y por lo tanto debemos buscarlo en Dios y no en nosotros mismos, buscarlo en Dios y no en nosotros mismos. Y vamos a terminar aquí con primera de Juan, capítulo 3, verso 2, dice la palabra, Él se asegura que lo veremos. Fíjense qué dice allá en Mateo capítulo 5, verso 11, sin santidad nadie verá al Señor. Qué difícil. ¿Cuántos no quieren ver a Jesús? Todos los creyentes queremos ver a Jesús, esa es la meta, pues, es el deseo, ¿verdad? Y es por eso que perseveramos, porque creemos que Él se va a manifestar en cualquier momento. Y como decía el siervo Job, o aunque ya esté en el polvo, dice, aún mis ojos verán, te verán. Imagínate, verán a Dios. Qué esperanza. Y eso es verdad. Entonces todos deseamos ver a Dios. Y Jesús promete que sí lo vamos a ver. Hay que confiar, mis amados hermanos, en la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra aquí en 1 Juan capítulo 3, verso 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal y como Él es. Entonces, no podemos lograrlo todo, ¿verdad? Antes, no se puede lograr todo antes. Es cuestión de perseverancia. Es cuestión de ir construyendo un ladrillo tras ladrillo todos los días y el fin será cuando Cristo venga. Eso no termina. La búsqueda de la santidad en nuestra vida no terminará hasta que Cristo venga, porque entonces, ¿qué dice la palabra del Señor ahí? Seremos semejantes a Él. Pero si perseveramos en esa línea, pues, en ese camino de santidad, como lo dice Isaías 35:8, si caminamos por ese camino, claro que lo vamos a ver, dice la palabra ahí en 1 de Juan capítulo 3, verso 2. Cuando Él se manifieste, dice la palabra, le veremos tal y como Él es. Amén. Gloria al Señor. Así que toda la honra y toda la gloria es para nuestro Dios, mis estimados hermanos. Y nosotros pues vamos a buscarle
a Él, ¿verdad? Con ese propósito de que Él vaya transformando, como dice también la segunda carta de Corintios, creo yo, nuestra vida de gloria en gloria, ¿verdad? De día en día. No nos sintamos pues que ya lo alcanzamos todo, ya no vamos a querer buscar nada, ya conocemos todo y ya llevamos una vida perfecta. No, no es eso. Es una vida de perseverancia continua, ¿verdad? Todos los días, que Dios vaya haciendo su voluntad en nosotros. Vamos a ir a Dios, hermanos, en una oración. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos por tu amor y tu santa misericordia, Padre, por darnos una vez más la oportunidad de estar aquí presentes, Padre Celestial, con nuestros hermanos, con nuestras hermanas, con nuestros amigos, Padre, con los que nos estuvieron sintonizando, Señor, y aquellos también que lo harán de manera pregrabada, Padre. Los encomendamos en tus manos, Padre Celestial. Te rogamos que los bendigas, Padre, sus vidas, y también a mí, bendígame, Señor. Ayúdame, Padre, a, a seguir, Padre Celestial, perseverando, dependiendo de ti, Padre, poniendo en tus manos todas las cosas, Señor, a mí y a cada uno de mis hermanos, Padre Celestial, y que tú, Padre Celestial, vayas transformando nuestras vidas. Gracias te damos por cada uno de mis hermanos, hermanas, por aquellos que están enfermos también, Señor. Los encomendamos en tus manos en esta maravillosa noche, Padre, que tú seas alabado y glorificado en todo lo que hacemos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis estimados hermanos, que Dios los bendiga. Quiero mandar saludos a nuestro hermano Leo Montoya. Muchas gracias, hermano, que Dios lo bendiga. Vamos entonces a finalizar nuestra transmisión sintonizando pues un himno más. Amén. Así que tengan feliz noche y una bonita semana. Que vaya, la escucharé, no importa el lugar o el problema que esté, siempre estaré a tu lado, Señor, y no importa el lugar, tu dulce voz escucharé, tu dulce voz, al oír tu voz, siento seguridad y plena paz, ya que confiado estoy, no debo temer del mal, siempre estaré a tu lado, oh Señor, no importa el lugar, tu dulce voz escucharé. When turnaround time is critical, the